Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso uno bien concreto. Como dice el título del video, vamos a hablar de distintas perspectivas filosóficas de qué es este concepto tan magnánimo que aparece entre los seres humanos a lo largo de la historia, que es la libertad. Inicio una nueva temporada de videos desde mi nueva casa y sepan disculpar ese sonido que se escucha, ese reloj mecánico que hay que no puedo apagar y es muy antiguo, así que va a ser parte del video. Que vamos a comenzar comentando desde qué época se llega a empezar a querer explicar y a poner en palabras el concepto de la libertad, con todo lo que eso simboliza y cómo llega al siglo XX con Sartre a tomar como una forma completa de todo lo que fue abarcando los conceptos a lo largo de la historia. El primero que habló de libertad fue Aristóteles en Ética Nicómano, un libro que ha escrito hace más de 2000 años, en el que intenta, con su forma de ver la ética, exponer de qué va la libertad para los seres humanos. Y también los que han hablado un poco de eso, también griegos, fueron los estoicos. Una libertad abstracta, una libertad bastante relativa, donde exponían que la forma o un ser humano se podía sentir libre si podía tener todos los sentidos y pensar lo que quiera pensar en su propia mente, más allá de que quizás esté preso físicamente y no pueda disponer de todos los derechos sociales como persona. Eso pensaban los estoicos. Pero vamos a venir más cerca en la historia, cronológicamente, para llegar a la Ilustración en el siglo XVIII, a partir del año 1748-1750, donde el ser humano comienza realmente a hacerse sujeto independiente y poder pensar realmente en todos sus derechos y qué es ser libre. Tenemos muy arraigado, por lo menos en Latinoamérica y todos los latinoamericanos, que el concepto de lo político normalmente sea algo con connotación negativa, con una connotación desdibujada, porque no funciona básicamente en nuestros países, como Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México. Siempre hay, y ni hablar muchos países también del Caribe como Nicaragua, Honduras, básicamente mucha corrupción. Y el poder es utilizado para beneficio de unos pocos. Pero a lo largo de la historia de la filosofía, el concepto de ser libre y de libertad está 100% asociado con lo político. Desde el estado de Hobbes era un filósofo que proponía que un estado del tipo Leviatán, que sea como un monstruo grande que asuste a la gente y las personas estén pendientes de lo que ese Leviatán quiere imponer, es decir, el poder del Estado, todo un Estado enorme. Eso es lo que proponía Hobbes. Desde ese lugar, a Locke, otro filósofo que proponía, luego, separándose de Hobbes, una división de poderes para que ese Estado sea controlado. Llegamos al siglo XVIII, como comentaba antes, a la filosofía de Montesquieu. Montesquieu fue un filósofo francés que en su obra El espíritu de las leyes expone dos tipos de libertades: la libertad constitucional, que es el hombre con las leyes, y la libertad de la voluntad individual, que es el hombre consigo mismo. Este conjunto y combinación de libertades entre la libertad constitucional y legal y la libertad individual hace la libertad en total, que sería la libertad política. Y según Montesquieu, son las leyes las que hacen posible la libertad política. Y la libertad, que es propia del ciudadano, Montesquieu la denomina libertad filosófica, y consiste en el ejercicio de la propia voluntad, o al menos en la opinión que se ejerce sobre la propia voluntad. Es por ello que esta libertad es la libertad inmediata con la que un sujeto parte y le es inherente, sobre todo si se presta atención a la máxima de la Ilustración de que todos nacen libres e iguales. Esta libertad de corte más individual, aunque avalada y extendida por las leyes, es la que mueve lo que podría denominarse el sistema de las costumbres, especialmente en la medida en que las costumbres de una nación sean morales y sabias. Al mismo tiempo, es una libertad que se vincula al conocimiento y a la ley. Al conocimiento porque aprender es en sí un acto libre, que cualquiera puede pretender. Y a la ley porque ese conocimiento puede expresarse en la ley, de modo que esa libertad no es solo intuida, sino también vivida. Básicamente, para Montesquieu, si las leyes son buenas, se es libre cumpliéndolas. Esto es así porque las buenas leyes se derivarían de buenas costumbres que provienen de un incremento social y personal de la libre voluntad.
Pero está la otra libertad, la libertad propia de la política de un Estado que hace posible una comunidad, que es la que más le interesa a Montesquieu y la que más se trabaja en esta época, en este siglo XVIII, que tiene que ver con este vínculo con los seres humanos, la ley y la política. Si bien la libertad tiene que ver con la propia voluntad y el pensamiento de sí mismo, inmediatamente se desplaza a lo comunitario, a lo político. Palabras del propio Montesquieu: se es libre no tanto cuando se expresa la propia voluntad en el sentido de un estoico, que, como recordaba Hegel, allí se era libre tanto sobre el trono como sobre las cadenas, sino que la libertad es algo más relacionado con la ley, la comunidad política y el poder. En un Estado, es decir, en una sociedad en la que haya leyes, la libertad solo puede consistir en poder hacer lo que debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Libertad, según Montesquieu, por lo tanto, existe allí donde las leyes son del gusto de los que las tienen que cumplir. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, y si un ciudadano puede hacer lo que prohíben, no será libre, porque todos los demás tendrán ese mismo derecho. La consecuencia de esta concepción de libertad es patente: cuando mejor sean las leyes, mejor será mi libertad. El incremento y la calidad de unas otorgan al mismo tiempo incremento y calidad de la libertad misma. El espíritu de las leyes es por esto el espíritu de la libertad. Y ahí tenemos un dilema moral, filosófico. ¿Y quién hace las leyes? ¿Orientadas a qué? ¿Orientadas al poder? ¿Orientadas al bienestar realmente de la comunidad? ¿Se hacen cumplir esas leyes? Para Rousseau, filósofo francés, por otro lado, consideraba este mantra: si todos nacemos libres, ¿por qué hay cadenas y poderes que aprisionan al ser humano por todos lados? Rousseau planteaba que la única manera que el ser humano tiene para romper ese yugo y esa fuerza institucional que condicionan la libertad del ser humano es poder expresarse a sí mismo, es decir, tener el poder de romper ese yugo, básicamente hacer una revolución contra esos poderes. Rousseau dice que todo aquel que renuncia a su libertad es un cobarde. Si un hombre ya comete una sinrazón al despojarse de su propia libertad, mucha más sinrazón será el que lo sea un pueblo completo. Y Rousseau, cuando habla de libertad, no se refiere a una libertad abstracta al sentido estoico, sino que es una libertad política y legal. Y según sus palabras, la libertad que hace posible que los hombres vivan en armonía según el dictado de la ley y la razón. Y según Rousseau, para lograr esto se llega a través de un contrato social. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual, uniéndose uno a todos, no obedezca más que a sí mismo y pertenezca tan libre como antes. Llegamos al concepto de libertad para Jean-Paul Sartre, quizás el filósofo donde más expuso el tema de la libertad a nivel individual en el siglo XX, entre las décadas del 30 y el 40 y casi el 50. Bueno, y para Sartre el concepto de libertad es muy poderoso y tiene que ver con esa fuerza de querer por uno mismo. No solamente obtenerlo o el éxito de lograr eso, sino es la autonomía propia de moverse hacia eso, de poder decidir y tener esa facultad para eso que quiero, que todavía no lo tengo, poder hacer todo lo posible para que pase. Ir en pos de eso. Eso sería para Sartre el concepto de libertad. Y está muy relacionado también, si lo pensamos, con el concepto Foucaultiano de institucionalización y de sujetación que tenemos los seres humanos en la sociedad moderna, que Foucault veía también en la segunda mitad del siglo XX. Este poder que tiene el concepto de libertad de Sartre, este compromiso con uno mismo para ir en pos de lo que uno desea, es lo que hace el empoderamiento personal. Pero también Sartre pregunta: ¿somos libres realmente cuando elegimos? ¿Somos realmente libres estando condicionados por toda la institucionalización que nos rodea? Y tal como decía Foucault, donde hay poder hay resistencia y somos seres sujetados, Sartre juega con este existencialismo personal donde con un poder propio uno puede llegar a acercarse un poquito más a ese concepto de libertad.